Hola y bienvenidos al resumen militar del conflicto en Ucrania el 26 de julio del 2023. Les quiero recordar que este canal no se centra en nada político, solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No creen ni se creen mi palabra y siempre comprueben toda la información. En las últimas 24 horas, tanto Rusia como Ucrania han lanzado operaciones ofensivas de forma más agresiva y más violenta y con agrupaciones de tropas bastante grandes en diferentes sectores específicamente, por lo cual la correlación de estas ofensivas tienen una relevancia bastante importante, por lo cual vamos a comentar primero estas ofensivas. Comenzamos específicamente por la zona de Zaporilla. En las últimas 24 horas, específicamente en este momento incluso, las tropas ucranianas, en una mayor concentración de tropas después de haber agrupado una gran concentración de vehículos e infantería, como habíamos reportado en las últimas semanas, en las líneas exteriores al norte de Robotine. Principalmente se sabe que las tropas ucranianas han lanzado una ofensiva con 3 batallones principalmente durante 4 oleadas consecutivas. La cuarta oleada está llevándose a cabo en este momento y los combates son bastante violentos. Se ha reportado la utilización de columnas múltiples de tanques y APCs por parte de las tropas ucranianas, también vehículos de transporte de infantería principalmente, pero la mayoría de los vehículos al parecer eran vehículos de apoyo de infantería, principalmente Bradleys y principalmente algunos que otros tanques T-72 e incluso algunos Leopard. Se sabe que los ucranianos han lanzado más de 40 tanques específicamente contra las posiciones exteriores de Robotine, pero el principal vector de ataque de estas unidades ucranianas no fue directamente contra las posiciones del norte de Robotine, que como sabemos hay posiciones fortificadas rusas bastante fuertes en ese sector, sino que al parecer el esfuerzo de guerra de parte de Ucrania en este sector se ha dirigido específicamente, como lo pueden ver en el sector de aquí. Este sector, las tropas ucranianas intentaron llevar a cabo múltiples maniobras con vehículos, presionando a las unidades de las posiciones exteriores del flanco este de Robotine. Específicamente intentaron meterse entre las agrupaciones, entre el poblado de Robotine específicamente y Verbove. Al parecer las tropas ucranianas estaban intentando colarse, como por así decirlo, por la mitad de las agrupaciones e intentar maniobrar por los flancos de las mismas. Sin embargo, al parecer en el intento de la maniobra comenzaron a ser mermados al momento de salir de las posiciones y también al momento de penetrar en las mismas, que pues de momento se ha informado que las tropas ucranianas han alcanzado una especie de ancho de combate de este tipo. Sin embargo, después de múltiples pérdidas de más de 30 vehículos armados en las posiciones de avance por minas, ATGMs y la Fuerza Aérea Rusa, que estaba suprimiendo exhaustivamente después de una hora la respuesta de la Fuerza Aérea Rusa, específicamente con helicópteros. Y también se ha reportado que con bombas guiadas FAB-500 están comenzando a suprimir estos avances ucranianos, por lo cual, después de haber perdido sus vehículos de infantería, las tropas ucranianas han tenido que reagruparse otra vez en la parte norte, y otra vez se sabe que las tropas pues están reagrupando en este sentido. Se han proporcionado algunas fotos más que nada de cómo está la zona y toda la parte norte específicamente en este sector. En todo este sector de aquí, pues los campos están completamente ardiendo y pues hay columnas enteras de humo de los vehículos destruidos por parte de Ucrania. Sí que es verdad que los rusos han perdido algunas posiciones de trinchera por el exhaustivo utilizamiento de infantería y vehículos de apoyo, que como digo, es uno de los ataques más grandes desde el principio de la ofensiva ucraniana. Que tengan presente que se han cometido 3 batallones enteros por parte de Ucrania. No está especificado cuáles son los batallones, o sea, de cuáles brigadas son exactamente los batallones, pero al parecer había una mezcla interesante entre batallones de la Brigada 47 y algunos batallones incluso de brigadas mecanizadas y brigadas de marina de parte de Ucrania que estaban intentando maniobrar por esta zona. Principalmente hay que tener en cuenta que las unidades ucranianas, después de esta acometida, no es que lanzaron las oleadas una tras otra. Las 2 primeras sí que fueron consecutivas, en las que estaban intentando desarrollar la brecha, pero hubo una pausa entre la tercera y hubo una pausa entre la cuarta que está realizándose en este momento, que al parecer las tropas ucranianas pues estaban recomponiendo sus unidades sobre la marcha, y había una agrupación de reservas estratégicas de parte de Ucrania, que en el momento en el que comenzaron a avanzar estas unidades ucranianas sobre esta zona, pues las unidades de la reserva también comenzaron a maniobrar hacia la zona central. Sin embargo, por acciones de la Fuerza Aérea Rusa, las unidades de segunda y tercera línea, las unidades de refuerzo que tenían que socorrer a las tropas, que tenían que apoyar a las tropas
con reservas y para el rotamiento después de asaltar algunas posiciones defensivas de parte de los rusos, pues fueron parcialmente, no completamente, parcialmente congeladas por la aviación y la artillería rusa, que comenzó a trabajar exhaustivamente sobre estas posiciones. Al parecer, el día de hoy fue una derrota bastante catastrófica para las unidades ucranianas. Como digo, ya hay algunos videos y fotos de que no ha salido para nada bien este tipo de maniobras, y algunos estaban preguntando de por qué Ucrania de repente está comenzando a intentar utilizar 3 brigadas, que bueno, podríamos sacar incluso una especie de cálculo de 3 brigadas, ¿no? Las brigadas entrenadas por la OTAN y algunas brigadas de Ucrania que pues, han sido formadas nuevas, su ancho de combate de esas brigadas son de 3 batallones, ¿vale? Por lo cual podríamos decir que Ucrania pues, ha lanzado una brigada entera a penetrar esta zona y pues de momento no ha logrado lo que ha querido, ¿no? Que es penetrar a profundidad e intentar maniobrar, por así decirlo, de las líneas traseras, estas de la línea de colchón, para ya llegar a la primera línea defensiva, pues no lo ha logrado. Sin embargo, eso teniendo en cuenta en un sentido de que sea una brigada de las nuevas, ¿no? Que pues hay brigadas ucranianas que tienen solo 3 batallones. Por poner una diferencia, las brigadas de defensa territorial ucranianas tienen 6 batallones. O sea, depende de qué tipo de brigada estamos hablando. Pero lo que digo, no son batallones de una sola brigada, sino que fueron batallones de diferentes brigadas. Y se está hablando de batallones por poner un número máximo, más que nada por la agrupación de vehículos que había. Pero también pueden ser que hayan sido múltiples compañías de diferentes batallones, de diferentes brigadas. Así que estamos un poco a la espera de ver cuáles son estas brigadas, estos batallones y estas compañías que sufrieron estas bajas catastróficas, que por algún motivo pues no han cesado el ataque y que siguen intentando desarrollar su brecha hacia ese sentido. Se ha reportado que también que las tropas rusas sí que se vieron forzadas a retirarse por lo menos de la parte norte, específicamente en esta zona de aquí, esta zona específica de acá, porque al parecer las tropas ucranianas, antes de comenzar su ataque específicamente en esa zona, antes de comenzar comenzó un ataque exhaustivo de parte de la artillería ucraniana específicamente contra este sentido, lo cual también proporcionó como que una prevención a las tropas rusas de que iba a comenzar un ataque, pero no fue hasta que llegó la fuerza aérea ucraniana y al parecer comenzó a soltar bombas específicamente sobre esta zona que los rusos se dieron cuenta de que los ucranianos estaban a la cometida de llevar a cabo una ofensiva bastante importante, por lo cual el tiempo de reacción de las tropas rusas pues no tardó en ser mucho, y al parecer las tropas rusas salieron al encuentro incluso con tanques para cazar y golpear por el flanco incluso a las tropas ucranianas que estaban avanzando otra vez en columna sobre estos campos minados y sobre la presión y sin cobertura aérea básicamente, ¿no? Así que de momento la ofensiva en este sentido ha conseguido, pues como digo, algunas posiciones defensivas de los rusos al este de Robotine. Sin embargo, han sido forzados a retirarse la gran agrupación de tropas ucranianas. Sí que es verdad que todavía puede haber presencia ucraniana, aunque sea mínima en esa zona, por lo cual todavía puede estar asegurada por las tropas ucranianas. Sin embargo, pues los rusos ahora mismo están en una especie de prevención, viendo cómo están intentando maniobrar los ucranianos, y después de eso seguramente hay algún contraataque por parte de las tropas rusas en esta zona. Específicamente se sabe que las tropas ucranianas volvieron a intentar cargar contra el regimiento 291, que como saben es este regimiento que va peleando desde el principio de la ofensiva ucraniana, que incluso ya que hay muchos condecorados de este regimiento porque han parado y han destruido Leopards, Abrams y de todo, ¿no? Bradleys y de todo, ¿no? Entonces es bastante curioso que pues Ucrania está centrando su esfuerzo en seguir atacando uno de los regimientos específicamente que ha sido golpeado durante ya semanas, si no es que ya meses, y pues de momento aún así no ha conseguido el éxito que necesita, ¿no? De momento pues estamos a la espera de ver cuál es el siguiente paso de parte de Ucrania, que está intentando desarrollar esta maniobra, ¿no? Algunos estaban preguntando de por qué Ucrania de repente consideró lanzar una maniobra ofensiva de ese tamaño contra las posiciones rusas, sabiendo que no estaban preparados y sabiendo que pues repetir lo mismo que estaban repitiendo hace ya semanas pues no iba a generar mucho éxito. Y pues la respuesta, en mi opinión personal, esto ya es un poco mi opinión personal, está específicamente en la zona entre Limansk y Kupiansk. Como sabrán, específicamente las tropas rusas han llevado a cabo operaciones ofensivas en este frente, y en las últimas 24 horas se ha informado la captura de todo este territorio, que lo pueden ver marcado. Como saben, para hacerlo más preciso, el día de ayer estaba capturado este territorio, este y o sea, solo esta zona de acá. Y en las últimas 24 horas, y antes también este cachito de acá, que se había informado que los rusos habían cruzado el río también en este sentido de acá. Pues en las últimas 24 horas se ha confirmado la toma de esta zona de acá por parte de los paracaidistas de las tropas rusas, y también se ha informado el cruce de
de tropas de fusileros motorizados del primer ejército de tanques de parte de Rusia, ¿no? Ahora, hay que analizar un poco más la situación de por qué se ha desarrollado específicamente esta brecha. Como lo mencioné hace un momento, los rusos habían cruzado el río en esta zona, pero uno de los principales problemas que tenían las tropas rusas en esta zona es que atacar este poblado de acá no era muy factible, ya que las tropas ucranianas ostentaban esta posición en la colina, específicamente sobre todo la carretera, y desde esta zona controlaban básicamente el valle, que era la zona del río, y tenían cubierta incluso la población central y algunos de los campos sobre esta zona de acá, que tenían visual sobre diferentes zonas desde la zona de la colina. Por lo cual los rusos, en vez de intentar maniobrar directamente contra las poblaciones laterales dirigiéndose hacia el sur o dirigiéndose hacia la zona de las líneas de bosque, pues los rusos, en todo lo contrario que se esperaba, bueno, comillas, algunos lo estábamos esperando, pero los rusos básicamente maniobraron sobre la zona de la carretera principal, eliminando las posiciones ucranianas. Y después de haber eliminado las posiciones ucranianas y haber entrado a la zona más alta de la colina, por así decirlo, ponerse en terreno equiparable con las tropas ucranianas, después de ese momento pararon, comillas, pararon su avance sobre la zona oeste y comenzaron a distribuirse desde la zona de la colina que antes era utilizada por los ucranianos hacia la zona sur, por lo cual esto generó un problema bastante fundamental para las tropas ucranianas, porque pasó exactamente, que lo podemos marcar de esta manera. Como saben y como lo dije el día de ayer, pues se reportaba que las tropas rusas solo estaban en este sentido de acá, ¿vale? Y solo estaban acá, ¿no? Después de haber tomado esta sección de acá, las tropas rusas, ¿vale? Tomar la sección de la colina, las tropas rusas, en vez de avanzar sobre las partes más oestes, ¿vale? Que era lo que se esperaba, algunos estaban diciendo, no, es que van a continuar. No es verdad, porque lo que más se veía es que las tropas rusas querían juntarse, ¿vale? En este intento por tomar toda esta sección de la zona central, que en este poblado, hay un poblado en esta zona, un pequeño poblado en esta zona, que pues las tropas ucranianas habían fortificado sus alrededores y estaban utilizándolo como posición fortificada. En el momento en el que cayeron estas dos posiciones en los laterales, las tropas ucranianas se vieron forzadas a retirarse de la misma saliente, por lo cual pues las tropas rusas se ha confirmado que se han hecho con el control exhaustivo de toda esta zona, haciendo caer Sergivka y haciendo caer el poblado de Novojorivka, que como el día de ayer les había mencionado, todavía no se había confirmado su caída, pero en las últimas 24 horas se ha confirmado su caída después de haberse juntado con las tropas del norte. Estos son otros 6 kilómetros de penetración de la línea de defensa ucraniana, y también se ha reportado que el poblado, este pequeño poblado de acá, según algunas fuentes, ha caído bajo el control de las tropas rusas, específicamente este pobladito de aquí. Y todavía siguen habiendo avances de parte de las tropas rusas ahora sí, sobre el sentido oeste, después de haberse juntado con las diferentes tropas. Estamos un poco a la espera de ver que se confirme lo de este poblado y también ver a dónde se están dirigiendo exactamente las tropas rusas, porque hay diferentes sectores donde se pueden dirigir. Como saben, uno de los problemas, en mi opinión, fundamentales que está enfrentando ahorita mismo Ucrania es que es lo que les había comentado. Una vez que las tropas ucranianas perdieran su primera línea de defensa en la zona del río, pues dependía mucho de cómo lo iban a perder. El problema es que las tropas ucranianas fueron penetradas en 2 sectores, ¿vale? A más de 6 kilómetros, por lo cual pues casi se quedaron a nada del ring de esas tropas ucranianas, por lo cual pues los mismos ucranianos se han visto forzados para no ser rodeados y no ser destruidos por completo, a salir, regruparse y reformar su línea defensiva. Específicamente están reformando su línea defensiva en la zona de la colina, que esta es la zona principal de defensa ucraniana en este momento, ¿vale? La zona principal de defensa ucraniana en este momento pues está siendo mantenida en la parte más alta de la colina, como pueden ver, que pues ahora mismo los rusos se encuentran, por así decirlo, por lo menos en las últimas indicaciones, a las afueras de la misma colina. Sin embargo, hay un problema fundamental que pues más de lo mismo no se está comentando lo suficiente, pero es el hecho de que Ucrania pues sí que tiene estas posiciones fortificadas, ¿vale? Que vale la pena marcarlo bien. Tiene estas posiciones fortificadas específicamente ahí y los rusos siguen presionando por esta zona, pero después de estas posiciones fortificadas, como caigan bajo el control de los rusos, toda esta zona de acá no queda defensa óptima y pues los rusos tendrían camino casi libre hacia la posición del río. La siguiente línea defensiva ucraniana, en la cual pues los ucranianos incluso tienen fortificaciones que han construido en prevención a un posible ataque ruso, pues es al otro lado del río, específicamente en esta zona de acá. Lo cual quiere decir pues que los rusos podrían penetrar 15 kilómetros en la línea defensiva de los ucranianos, hasta que los ucranianos pueden volver a reorganizarse en la línea defensiva al otro lado del río, que pues la barrera natural les daría tiempo de alguna forma, creo,
para reorganizar a sus tropas y evitar que sean destruidos por completo las unidades en esa zona o que sean envueltas, que se divide el frente entre el norte y el sur, ¿no? Ahora, es bastante complicada la situación, sí, en mi opinión, pues nadie esperaba que esto pasara de esta manera. Y es verdad que esto, volvemos al frente de Zaporilla, ¿no? Específicamente estamos viendo que las tropas ucranianas han comenzado estas maniobras ofensivas que pues en mi opinión son un tanto suicidas, específicamente para lograr conseguir Robotine, solo para no mencionar el hecho de que están comenzando a colapsar en el frente de entre Limán y Kupiansk. Y el colapso no es simbólico ni nada de eso que algunos estén diciendo, no, es que no pasa nada. No es verdad. Incluso algunos prisioneros, algunos soldados de parte de Ucrania que han caído bajo el control de los rusos y que han comenzado a opinar de la situación de algunas compañías incluso que están apostadas en esta zona. Al parecer, algunas compañías han comenzado a reportar que estos preparativos de ofensiva por parte de los rusos en verdad llevan más de una semana en preparativos para la ofensiva. Por algún motivo los ucranianos, bueno, los rusos sabemos que están en una especie de silencio radial porque están en una ofensiva, pero los ucranianos no habían reportado, y recién ahora lo hacen, de que van más de una semana recibiendo artillería de MLRS y artillería de todo tipo, todo calibre, 122, 152, 103, 203. Ustedes lo mencionan, incluso munición de racimo al parecer. Y los rusos han estado bombardeando exhaustivamente las posiciones ucranianas al otro lado del río, y es por eso que incluso la supresión que recibieron las tropas ucranianas específicamente en esta zona del río que cayó y que facilitó que las tropas rusas de los paracaidistas pues se hicieran con el control de esta zona y lograron penetrar la barrera natural, pues al parecer fue por la supresión de artillería y por el desgaste causado por la misma. Al parecer, algunas compañías han mencionado que, bueno, una compañía ha mencionado que de los 160 que había en la compañía quedaban 8 con vida cuando comenzó el asalto ruso. Para que se haga una idea de qué tan mal fue la situación en plan en la supresión y la cantidad de artillería soltada sobre las posiciones defensivas ucranianas, como para que de una compañía en una posición defensiva queden 8 cuando comienza el asalto de infantería. Eso también explica mucho de por qué las unidades que de momento, solo las unidades de paracaidistas están asaltando las posiciones ucranianas y pues se están mostrando bastante efectivas. Y ahora sabemos un poco por qué, porque directamente las unidades ucranianas apostadas en la zona estaban completamente desgastadas y pues está siendo, saben, tomar una posición de trinchera pues está siendo una tarea, comillas, relativamente fácil porque hay bastante supresión y ha sido impedido el rotamiento incluso de estas unidades ucranianas. Y pues de momento estamos a la espera de ver qué pasa exactamente en esta zona, porque en verdad se está generando un factor bastante crítico para las tropas ucranianas en esta zona, porque incluso no ha sido mandado ningún refuerzo ni ninguna nueva brigada, como sabe acostumbrar Ucrania, para tapar todo este hueco de acá. También por eso estaba comentando lo de Zaporilla, porque es posible que Ucrania, otro de los factores para desarrollar su ofensiva específicamente en la zona de Orihivas a Robotine, es que si los ucranianos lograran penetrar con esa agrupación tan grande de tropas y de vehículos, tanques y de todo, pues los rusos iban a ser forzados a sacar tropas de la ofensiva del norte para mandarlos a chapar hueco de alguna u otra manera hacia la zona de Robotine, ¿no? Para evitar que lleguen a la primera línea defensiva. Eso podría haber sido un factor, o lo mismo también podríamos hablar incluso de la zona de Bakhmut, porque ahora podemos ir a la zona de Bakhmut en la cual pues los rusos han presentado videos en los que se ha demostrado que los rusos han recuperado el control de la situación en Klitschivka después de un contraataque y después de haber recibido refuerzos específicamente de las tropas de los paracaidistas y las tropas Akhmat. Sin embargo, la situación se mantiene aún bastante crítica para las tropas rusas, ya que al parecer las tropas ucranianas de momento están en una especie de pausa operativa, pero de momento pues se sabe que están intentando reanudar sus operaciones ofensivas y se han mandado 2 brigadas más para el ataque exhaustivo contra las posiciones. Según algunas fuentes, habían dicho de que la población de Andreevka había caído bajo el control ucraniano, lo cual pues luego fue desmentido por las tropas rusas, porque al parecer comenzó un pánico en general en el internet, por así decirlo, ¿no? Que pues supuestamente habían tomado esta población y que llevan a ir hacia el norte y poco más, pero de momento se confirmó por video mismo de que las tropas rusas siguen presentes en esa zona y que todavía siguen peleando en esa zona. Y lo mismo en Klitschivka, pues las tropas rusas han grabado videos, incluso los paracaidistas han grabado videos de cómo estaban otra vez pusheando a las tropas ucranianas hacia la parte norte. Sin embargo, la situación como tal es bastante crítica para los rusos porque ahora los ucranianos pues ostentan las posiciones de las colinas y tienen mejores posiciones incluso para asaltar la población de Klitschivka que las tropas rusas, ¿no? Pero de momento lo único que puede hacer Rusia es mandar tropas y pues veremos qué pasa en un futuro. Sí que es verdad que en las últimas 24 horas
Hubo un informe bastante confuso por parte del Ministerio de Defensa de Ucrania, principalmente porque, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, habían repelido ataques a las afueras de Ivanishki, en la parte sur. Habían repelido ataques supuestamente del enemigo en esta zona del bosque de acá, ¿vale? Y también habían supuestamente repelido ataques en la parte norte de Orikhokovo-Vasilivka. Así que hay una especie de, a lo mejor, confusión por parte de el mando militar ucraniano. Porque claro, a ver, si en verdad repelieron un ataque en Orikhokovo-Vasilivka en la parte norte, eso significa que los rusos pues tienen todo esto y están atacando por la parte norte, ¿no? Y lo mismo en Ivanishki. Si acaban de repeler un ataque ruso a la parte sur de Ivanishki, pues significa que los rusos pues han recapturado por lo menos el control de esto y están otra vez atacando esta zona. Así que de momento no se ha informado oficialmente que eso ha pasado. De momento solo ha sido cosa del Ministerio de Defensa de Ucrania, que por algún motivo dio ese informe que a todos nos dejó en plan, ok, ¿sabes? En plan, a lo mejor pues le pasaron mal el paper al que leía y poco más. En Bilohorivka también se había reportado que las tropas rusas pues habían entrado parcialmente a las afueras y también como que ya habían tocado el poblado de Bilohorivka, y también en las últimas 24 horas se ha informado que las tropas ucranianas han lanzado un ataque específicamente contra esta zona del bosque de acá, contra Didrova. De momento han sido repelidos los ataques, pero principalmente se sabe que las tropas ucranianas estaban utilizando grandes agrupaciones de tropas movilizadas, específicamente oleadas de infantería, para asaltar la zona del bosque contra las posiciones de trinchera de los rusos, que de momento pues los ataques han salido bastante mal, y después de un arduo trabajo de la artillería de parte de los rusos, pues al parecer muchas de las posiciones ucranianas pues fueron devastadas y estas tropas de infantería fueron forzados a retirarse otra vez a sus posiciones. Ahora, en la población de Torske, específicamente en las afueras, pues las tropas ucranianas están intentando llevar a cabo una especie de contraofensiva específicamente con la parte norte, con la parte este, y están de momento unos combates intensos, pero de momento no es tan grande la batalla, es más que nada un combate de infantería por la parte exterior, que están intentando recuperar algunas posiciones de trinchera, y pues así se encuentra la situación. En la parte de Kupiansk también se ha reportado que los rusos siguen avanzando, pero como siempre no se nos ha dado ninguna foto ni ninguna confirmación, pero según las fuentes ucranianas y rusas, las tropas rusas siguen intentando expandir su brecha específicamente contra la zona de Shankivka. Específicamente están intentando hacerse con el poblado de acá, pero como saben está en una zona más elevada, y encima pues el bosque exterior todavía le pertenece a los ucranianos, por lo cual no es una tarea para nada fácil, y como pueden ver pues la agrupación de tropas específicamente en esa zona todavía no es lo suficientemente fuerte como para expulsar a las tropas rusas de la zona. Ahora, sé que esto es un poco caótico, que estoy arriba abajo, pero bueno. Ahora, en la parte de la brecha de Berjivka, específicamente las tropas ucranianas han comenzado a llevar otra vez operaciones ofensivas y están atacando la población de Staromayorsk, específicamente desde la parte norte, poniendo presión sobre la misma, pero también están intentando como que colarse por la parte trasera de la población e intentar cortar la carretera que conecta a la misma. De momento han sido repelidos, pero también hay una clara iniciativa por parte de las tropas ucranianas de intentar desarrollar una maniobra en la que sobrepasen al poblado e intenten cortar las líneas de la carretera mientras mantienen a las tropas rusas ocupadas en la parte norte en un combate sostenido. Sobre el poblado de Piotne, de momento no ha habido ningún informe como tal sobre los cambios significativos o cualquier intento de ataque de parte de las tropas ucranianas en la zona. De ahí, como más, podemos mencionar que en Piotne pues también se había reportado que las tropas ucranianas estaban comenzando a distribuir más y más soldados a esta zona, por lo cual se espera lo que había comentado el día de ayer, que las tropas ucranianas pues lancen algún ataque en alguna de estas direcciones de las flechas, y pues que no extrañe de que de repente comience una ofensiva por la zona lateral para intentar incluso cortar la carretera hacia Serebiansk, que como sabemos pues Serebiansk se está volviendo un dolor de cabeza para los ucranianos, ya dado que ya va más de casi 2 meses y no cae la población como tal, ¿no? De momento también se han confirmado más posiciones estáticas de las tropas rusas, específicamente en la zona de Gerson. Específicamente, pues el Instituto para la Guerra no ha actualizado este mapa, pero como saben, algunas de las posiciones en las islas al parecer sí que están bajo el control de los rusos. Específicamente esta isla de acá, pues había reportado también alguna que otra presencia rusa, por lo cual pues podemos prestar atención que hay un conjunto de tropas rusas específicamente en estos poblados de estas islas. Por lo menos en estas islas específicamente hay tropas rusas apostadas, y por video se ha confirmado de lo mismo, ¿no? De momento, pues justo en este momento al parecer se ha reportado el despegue, se ha reportado que 12
Tupolev 95, al parecer han lanzado múltiples misiles de crucero contra Ucrania y que los misiles ya han entrado al espacio aéreo. Seguramente el día de mañana informemos cuáles fueron los objetivos aéreos de estos misiles, que como pueden ver, pues hay una intensificación por parte de los rusos y los ucranianos específicamente para generar alguna supresión. Sí que es verdad que es bastante curioso de que en el momento en el que las tropas rusas detectaron un movimiento bastante grande de unidades ucranianas, específicamente en la zona de Zaporilla, ¿vale? Lanzan un ataque aéreo tan grande con tantos aviones estratégicos, tantos bombarderos estratégicos. Y también puede ser otro factor que pues esto no les va a gustar a algunos, pero otro factor que puede ser es que Ucrania está intentando redistribuir tropas al frente de Limán y Kupiansk, al frente de Kharkiv. Y es algo que los rusos tenían previsto y pues algo que pues sabemos que los rusos gustan hacer es esperar a que las unidades ucranianas carguen en trenes sus vehículos y su equipamiento cuando son distribuidos y comienzan bombardeos específicamente a estas estaciones de trenes para destruir a las brigadas cuando están siendo en su momento más vulnerables, ¿no? Cuando están descargando su equipamiento y cuando están siendo redistribuidas. Así que es muy posible que pues, sea uno de los dos. O también otro factor que puede ser es que directamente vayan a bombardear la zona de Zaporilla y Dniepro, que pues es donde están siendo distribuidos los suministros y donde están siendo evacuados los heridos en este momento. Y donde se están mandando más unidades para seguir con el avance sobre Zaporilla, que pues en este momento hay una gran actividad de tropas ucranianas. Y gran actividad de tropas ucranianas significa gran actividad de suministros, de recursos, lo cual pues eso los vuelve un objetivo bastante grande y pues vamos a ver cuáles son estos objetivos rusos específicamente contra la zona de operaciones de Ucrania. De momento así se encuentra la situación, que tengan pendiente pues que Bakhmut como tal pues todavía estaba en bastante peligro, que tengan presente que esta brecha de acá pues es un factor bastante importante para las tropas ucranianas perderlo y que pues por algún motivo los mandos ucranianos pues no han podido controlar la situación y pues de momento la situación favorece casi por completo a las tropas rusas que ni siquiera han comprometido sus unidades regulares, ¿vale? Que de momento, repito, de momento los que están desarrollando la ofensiva son las tropas de las VDVs, ¿vale? Y sí que se ha reportado que han sido movidas más tropas de fusileros motorizados junto a sus tanques, ojo al dato, junto a sus tanques han cruzado el río y pues es posible de que después de que las tropas de las VDV sean paradas en algún lugar, es posible de que los rusos pues lancen a sus tropas regulares y a sus tanques para tomar posiciones más fortificadas de los ucranianos, que como saben pues de una u otra manera las tropas de las VDV pues son tropas que hay que conservarlas de forma más eficaz y pues de momento así se encuentra la zona. También se ha reportado como último dato que en el poblado del norte, específicamente en esta zona, que esperemos que se cargue, en esta zona de acá, ¿vale? Todavía se están intentando desarrollar esta brecha específicamente desde la parte sur, específicamente contra las posiciones de trinchera ucraniana que se encontraban en esta zona, en la línea del bosque, pero de momento, pues, aunque se han informado avances rusos, no se nos ha especificado más de lo mismo dónde están exactamente esos avances y pues estamos a la espera de saber exactamente dónde van a ser esos avances. Sí que es verdad que es bastante curioso cómo los dos ejércitos están llevando operaciones ofensivas. Uno está intentando llevar operaciones ofensivas en la parte más débil. Porque literalmente en este momento la parte más débil de las tropas ucranianas, que incluso los mandos ucranianos han mencionado que no tienen suministros ni personal para mantener esa zona, están intentando llevar operaciones ofensivas los rusos en esa zona. Mientras que los ucranianos están intentando todo lo contrario, están intentando llevar operaciones ofensivas contra los rusos en la zona más fortificada de todo el frente y más preparada para una ofensiva. Así que, bueno, es un movimiento contrario que incluso lo pueden ver, de que es bastante peligroso porque incluso puede pillar en mala posición a las tropas que estén apostadas en Kharkiv y pues veremos cuál es la distribución de estas nuevas tropas. Porque quiero recordarles que en Kharkiv todavía hay bastantes tropas de parte de Ucrania que pueden ser distribuidas a la zona de entre Limán y Kupiansk, en el frente de Kharkiv. Y pues también, más de lo mismo, puede ser por ese motivo de que las tropas rusas estén lanzando un ataque aéreo en este momento para evitar que esas tropas de refuerzo vayan a la zona de forma eficaz, ¿no? Así que, pues, poco más podemos informar sobre la zona y pues así se encuentra esta zona en el frente.
Muchas gracias por ver. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Y ya sabes, vuélvete miembro de Patreon si quieres apoyar monetariamente el trabajo de este canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente.